que atrae la misericordia. Males derivados de los defectos de los ministros. Castigo de los malos. Envileamiento de la dignidad sacerdotal. La muerte del justo, ciencia de verdad y bienaventuranza. La muerte del pecador, acusación de la conciencia. Pregusto de las penas y del premio. 129. Otros muchos defectos que se cometen a causa de la soberbia y del amor propio. Te he dicho todo esto para que tengas más materia para tu llanto y amargura a causa de su ceguera, es decir, al verles en estado de condenación, y para que conozcas mejor mi misericordia, y en ella encuentres confianza y certeza plena, y ante mi presencia pongas a estos ministros de la Santa Iglesia y a todo el mundo, pidiéndome misericordia para ellos. Cuanto más doloroso y amorosos deseos me ofrezcas por ellos, tanto más me mostrarás el amor que me tienes, puesto que, si ni tú ni mis servidores podéis causarme el bien, si debéis hacerlo y demostrarlo por medio de ellos. Entonces yo me dejaré obligar por el deseo, las lágrimas y las oraciones de mis servidores, y haré misericordia a mi esposa, reformándola con buenos y santos pastores. Una vez reformada, los súbditos se enmendarán, porque de casi todo lo malo que hacen tienen la culpa los malos pastores. Si estos se corrigiesen y en ellos brillase la margarita de la justicia por su honesta y santa vida, no obrarían los súbditos de ese modo. ¿Sabes qué siga todo esto? Que unos van en pos de las huellas de los otros. Y así los súbditos no son obedientes porque, cuando el pelado era súbdito, tampoco lo fue, por lo que recibe del súbdito lo mismo que él dio. Como fue mal súbdito, es mal pastor. De todo esto y de cualquier otro pecado es causa la soberbia, fundada en el amor propio. Ignorante y soberbio era de súbdito, y mucho más lo es ahora que es prelado. Tan grande es su ignorancia, que, como ciego, hará sacerdote a un hombre inculto que apenas sabrá leer, y no sabrá recitar el oficio divino. Es su deber elegir hombres expertos y bien fundados en la virtud, que sepan y entiendan lo que dicen. Muchas veces, por no saber bien las palabras sacramentales, no consagrarán, con lo que caen en el mismo pecado de no consagrar, como lo hacían los otros por malicia, no haciendo sino simular que consagran. Estos caen en lo contrario, porque no tienen en cuenta lo que los súbditos saben, o no lo averiguan a tiempo. Parece que eligen a niños y no a hombres maduros. Tampoco procuran que sean de honesta y santa vida, ni los candidatos conocen la dignidad a que son elevados ni el gran misterio que van a celebrar. Solo procuran multiplicar la gente, pero no la virtud. Son ciegos y guías de ciegos. No comprenden que de esta y otras cosas les pediré cuenta en el último extremo de la muerte. Después de haber ordenado sacerdotes tan obtusos y de haberles puesto a cuidar almas, se dan cuenta de que éstos no pueden tener cuidado ni de sí mismos. Entonces, ¿cómo podrán corregirse y corregir los de los demás los que no conocen sus pecados? No pueden ni quieren actuar contra sí mismos, y las ovejas, que no tienen pastor que se preocupe de ellas ni que las sepa guiar, se descarrían fácilmente y con frecuencia son devoradas y descuartizadas por los lobos. Como el pastor es malo, no se preocupa de tener un perro que ladre cuando vea venir el lobo, y tiene solo uno, que es como ellos, de descuidado. Así, los ministros y pastores que no son solícitos, no tienen ni el perro de la conciencia ni el cayado de la santa justicia para corregir con la vara y para ladrarse a sí mismos con la conciencia. Al no reprender cuando las ovejas se descarrían y no mantener el camino de la virtud, o sea, la observancia de los mandamientos, el lobo infernal las devora. Si el perro ladrara y con la vara de la santa justicia castigaran en sí sus pecados y los de aquellos, lucharían con las ovejas y éstas volverían al redil. Pero como es pastor sin cayado y sin el perro de la conciencia, las ovejuelas perecen. No se preocupan de esto,
porque el perro de la conciencia se halla muy debilitado por no habérsele dado de comer, y no tiene fuerzas para ladrar. La comida que hay que dar a este perro es la sangre del cordero, mi hijo. En cuanto la memoria se halle llena de la sangre, se enciende el alma en aborrecimiento del vicio y en amor a la virtud. Este aborrecimiento y este amor purifican al alma de la mancha del pecado mortal y dan tanto vigor a la conciencia, que la defienden. Si, de pronto, algún enemigo del alma, o sea, el pecado, quiere entrar en ella no solo por el afecto, sino con el pensamiento, inmediatamente la conciencia con el remordimiento, como un perro, ladra tan fuertemente, que hace despertar a la razón. Estos malvados, que ni son dignos de ser llamados ministros ni siquiera racionales, embrutecidos por sus defectos, no tienen perro, pues está la debilidad de la conciencia, que se puede decir que no la tienen, y, consiguientemente, tampoco el cayado de la justicia. Tanto les han atemorizado sus pecados, que una sombra les causa miedo, no por santo temor, sino por temor servil. Ellos deben exponerse a la muerte para arrancar las almas de las manos de los demonios, y, por el contrario, se las ponen en las manos, porque no dan la enseñanza de la buena y santa vida y por no querer sufrir ni una palabra injuriosa por la causa de la salvación. Muchas veces se hallará el alma del súbdito envuelta en gravísimos pecados. Tendrá que pagar deudas, y por amor desordenado a su familia, por no empobrecerla, no pagará a lo adeudado. Su vida será conocida por gran cantidad de gente y hasta al mismo sacerdote le habrán hecho saber que, puesto que es médico, que cure su alma. El desventurado querrá cumplir con lo que debe, y no le importará que le digan palabras injuriosas o le echen malas miradas. Alguna vez le obsequiarán, por lo que, entre el regalo y el temor servil, consiente que el alma siga en manos de los demonios y les dará el sacramento de Cristo, mi Hijo unigénito. Mira y ten en cuenta que aquel alma no se ha deshecho de las tinieblas del pecado mortal, y, sin embargo, por complacer a los hombres del mundo, por el desordenado temor y por el regalo recibido, administrará a algunos el sacramento, le enterrará en la iglesia con gran honor, cuando, como criminal y miembro separado del cuerpo, debería echarlo fuera. ¿Quién fue la causa de esto? El amor propio y los cuernos de la soberbia, porque, si me hubiese amado sobre todas las cosas, ya el alma de aquel pobrecillo, y se hubiese portado con humildad y sin temor, habría buscado la salvación de aquella alma. Mira, por tanto, cuánto mal sigue a estos vicios soberbia, avaricia, inmundicia, que te he colocado sobre 3 columnas, de donde proceden los demás pecados del cuerpo y del espíritu. Tus oídos no aguantarían los males de que son causantes como miembros del demonio. Tú conoces casos y sabes que a personas sencillas ocurrió caer en esos vicios solo por miedo. Estos serán de buena fe, y se dolerán de sus pecados y se verán atormentados de escrúpulos. Temiendo estar poseídos del demonio, van al indigno sacerdote creyendo que les podrá librar de él, y llegar para que un diablo arroje al otro. Y, como ansioso de recibir presentes y como deshonesto y lascivo, bruto y miserable, dirá a esas pobrecillas, este pecado que tenéis no se puede quitar sino de tal modo, y así, forzándolas, las hará acostarse con él. Oh demonio y más que demonio, que en todo se ha hecho peor que el demonio. Muchos demonios hay a quienes ha repugnado este pecado, y tú te has hecho peor que ellos y te revuelcas en el lodo como un puerco. Oh animal inmundo. Es esto lo que pido, y no que tú, con la virtud de la sangre de la que te he hecho administrador, arrojes a los demonios de las almas y de los cuerpos, y tú te metes en ellos. ¿No ves que la segur de la divina justicia se halla ya colocada a la raíz de tu árbol? Te aseguro que los pecados se acumulan como los intereses en la usura, y en su lugar y tiempo, si tú mismo no castigas tus maldades con la penitencia y contrición de corazón,
no se te tendrá en consideración el ser sacerdote, antes bien serás miserablemente castigado, y sufrirás penas por ti y por ellos, y serás atormentado más cruelmente que los demás. Te vendrá entonces al pensamiento el arrojar al demonio con el demonio de la concupiscencia. ¿Y qué será de la desgraciada cómplice que acude a la criatura para que la libere? Y será ligada a él más fuertemente con un pecado mayor y caerá por nuevos modos y caminos. Si te acuerdas bien, tú viste con tus propios ojos a quien esto ocurrió. He aquí un pastor sin perro de la conciencia, que no solo ahoga su conciencia, sino la de los demás. Yo he puesto a los ministros para que canten y salmodien por la noche en el oficio divino, y ellos han procurado hacer maldades y producir encantamiento en las demonias, haciéndolas que vengan, por engaño, a medianoche alguna vez parecerá que van a llegar y no lo harán. ¿Te he hecho sacerdote para que tu vigilia de la noche la gastes en esto? Ciertamente, no, sino para que la emplees en oración, a fin de que por la mañana vayas preparado para celebrar y des al pueblo la fragancia de la virtud y no el hedor del pecado. Estáis colocados en el estado angélico para que podáis tratar con los ángeles por medio de la santa meditación en esta vida y después, al final, gustéis con ellos de mi eterna visión. Tú, sin embargo, te deleitas en ser demonio y tener trato con ellos antes de que llegue el momento de la muerte. Los cuernos de la soberbia han herido los ojos de tu entendimiento, en la pupila de la santísima fe, y has perdido la luz, por eso no ves en cuánta miseria te hallas. ¿No crees de veras que la culpa es castigada y toda buena obra remunerada? Si de veras lo creyeses, no obrarías así y no buscarías ni querrías tan frecuentemente trato, sino que, más bien, vivirías con terror a pronunciar su nombre. Pero como sigues su voluntad, encuentras deleite en el demonio y en sus obras. Ciego, más que ciego. Quisiera que preguntases al demonio qué premio se te sigue de servirle con todo lo que haces. Él te respondería que te darán el premio que ellos tienen y que no te pueden dar otra cosa que eso, horrorosos tormentos y fuego en que arden continuamente, en el que cae Ron, por su soberbia, desde las alturas del cielo. Y tú, ángel en la tierra, caes de tu altura por la soberbia, de la dignidad del sacerdote y del tesoro de la virtud, a la pobreza más miserable, y, si no te enmiendas, caerás en el infierno. Al mundo y a ti mismo los has hecho Dios y Señor para ti. Te he colocado en el estado sacerdotal para que te menospreciases a ti mismo y al mundo en lo material sensible. Di ahora al mundo, con todas las delicias que has sacado en esta vida, y a los sentidos como has usado las cosas del mundo, diles que te justifiquen ante mí, Supremo Juez. Te responderán que no te pueden ayudar, y se burlarán, diciendo, arriésgate tú, pues es conveniencia tuya. Y te dejarán confuso y burlado ante mí y ante el mundo. Todo este daño no lo ves, porque los cuernos de tu soberbia te han cegado, pero lo verás en el último momento de la muerte, cuando no podrás tomar como remedio ninguna virtud tuya, porque no la hay, sino solo mi misericordia, confiando en aquella dulce sangre de la que fuiste ministro. Ni a ti ni a nadie se le privará de confiar en ella y en mi misericordia, si bien ninguno debe ser tan mentecato ni tan ciego que aguarde hasta el último momento. Piensa que, en ese instante, al hombre que ha vivido pecaminosamente le acusan los demonios, el mundo y la propia fragilidad. No les agrada ni va en deleite allí donde se encontraba lo amargo, ni va en lo perfecto donde había imperfección, ni luz donde había oscuridad, tal como les ocurría durante su vida, sino que le presentan la verdad tal como es. El perro de la conciencia, que era débil, comienza a ladrar con tanto ahínco, que casi lleva al alma a la desesperación, aunque algunas veces no llega a ella, sino a la esperanza en la sangre, a pesar de los pecados cometidos, puesto que, sin comparación, la misericordia que recibís por la sangre es mayor que todos los pecados que se cometen en el mundo.
Por tanto, ninguno demore a hacer penitencia, porque es muy duro al hombre encontrarse con los enemigos desarmado en el campo de batalla. 130. Otros defectos que cometen los malos ministros. Queridísima hija, estos miserables de que te he hablado no tienen reflexión, puesto que, si la tuvieran, no caerían en tan grandes pecados ni ellos ni otros, sino que obrarían como los que viven virtuosamente, y elegirían antes la muerte que querer ofenderme, y manchar la cara de su alma y empequeñecer la dignidad en que les había colocado, más bien acrecentarían la dignidad y belleza de su alma. No es que la dignidad del sacerdote, la dignidad en sí, pueda crecer ni disminuir a causa del pecado, sino que las virtudes son el adorno y una dignidad que existe en el alma además de la pura belleza del alma, la que tiene desde el momento en que la creé a imagen y semejanza mía. Conocieron la realidad de mi bondad, que es su belleza y dignidad, porque la soberbia y el amor propio no les había ofuscado ni quitado la luz de la razón por no estar privados de ella, y me amaban a mí y querían la salvación de las almas. Sin embargo, estos desgraciados, por hallarse privados de la luz, no se preocupan sino de ir de vicio en vicio hasta que caen en la fosa. Y del templo de su alma y de la Santa Iglesia, que es un jardín, hacen un corral para animales. Oh hija queridísima, qué abominable me es que sus casas, que deben ser refugio de mis servidores y de los pobres, sean cobijo de personas malvadas e inmundas. Debiendo tener por esposa al breviario, y a los libros de la Sagrada Escritura por hijos, y deleitarse en ellos para impartir las enseñanzas al prójimo para que emprendan santa vida, la esposa de estos no es el breviario, más bien, lo tratan como esposa adúltera, sino una miserable concubina, que vive con él en inmundicia. Sus libros son la caterva de hijos, y con ellos, tenidos en tanta deshonra y maldad, se deleitan sin vergüenza alguna. En Pascua y fiestas solemnes, en las que debían dar gloria y alabanza a mi nombre con el oficio divino y ofrecerme el incienso de las devotas y humildes oraciones, se entregan al juego y solas con sus mancebas, y se juntan con los seglares para cazar y coger pájaros como si fuesen seglares o señores de corte. Oh hombre miserable, ¿a qué has llegado? Debías ir a la casa de almas para gloria y alabanza de mi nombre y estar en el jardín de la Santa Iglesia, y te vas a los bosques. Como te has convertido en bestia, llevas en tu alma los animales de muchos pecados mortales, y por eso te has hecho cazador de bestias. El jardín de tu alma se ha vuelto salvaje y lleno de cardos, y por eso has encontrado gozo en ir por los lugares desiertos en busca de bestias salvajes. Avergüénzate, hombre, y analiza tus pecados para que tengas materia de qué sonrojarte desde cualquier punto de mira que quieras. Pero tú no te avergüenzas porque has perdido el santo y verdadero temor, igual que una meretriz, que carece de vergüenza, presumirás de tu posición en el mundo, de tener una hermosa familia y una manada de hijos, y, si no los tienes, intentas tenerlos para que hereden tus bienes. Eres ladrón y salteador, porque sabes que no se los puedes dejar, porque tus herederos son los pobres y la Santa Iglesia. Oh demonio hecho carne. Buscas sin luz lo que no debes. Te precias y vanaglorias de lo que para ti debía ser motivo de gran confusión. Te avergüenzas ante mí, que veo el interior de tu corazón, así como ante las criaturas. Estás turbado, pero los cuernos de la soberbia no te dejan comprender tu confusión. Oh carísima hija. He colocado a mis ministros sobre el puente de la doctrina de mi verdad para que a vosotros, peregrinos, os distribuyan los sacramentos de la Santa Iglesia, y ellos se encuentran en el miserable río de allá abajo, y desde el río de las delicias y miserias del mundo os los administran ellos, y no ven que les llega la ola de la muerte y van juntos con sus señores los demonios, a los que han servido y de los que se han dejado guiar por el camino del río sin freno alguno. Si no se enmiendan,
llegan a la condenación eterna con tal represión y reproche, que tu lengua no sería capaz de contarlo. Y más fácilmente llegarán ellos que cualquier otro seglar por el oficio de sacerdote, pues una misma culpa es más castigada en ellos que los que se hallan en el mundo, y con mayor reproche se levantarán sus enemigos en el momento de la muerte para acusarlos, como te he dicho. 131. Diferencia entre la muerte de los justos y de los pecadores. Sus penas en la hora de la muerte. Te he referido como el mundo, los demonios y los propios sentidos los acusaban, y esa es la verdad. De esto te quiero hablar ahora más por extenso, de estos miserables, para que les tengas mayor compasión. Cuán distintos son los ataques que recibe el alma del justo de los del pecador y cuán diferente su muerte. En cuánta paz se produce la muerte del justo, mayor o menor según la perfección de su alma. Por eso quiero que sepas que todas las penas que sufren las criaturas racionales se encuentran en la voluntad, pues si la voluntad estuviese en orden y acorde con la mía, no sufrirían pena. No se le quitarían los sufrimientos, sino que la voluntad los soportaría de buen grado por amor a mí y ya no le causaría pena sobrellevarlos con gusto, considerando que esa es mi voluntad. Por el santo aborrecimiento que se tienen a sí mismos se encuentran en guerra con el mundo, el demonio y los propios sentidos, por lo que, al llegar la hora de la muerte, ésta es recibida en paz, pues los enemigos han sido ya derrotados durante la vida. El mundo no los puede acusar, porque conocieron sus argucias, y por eso renunciaron a todas sus delicias. Los frágiles sentidos y el cuerpo no les acusan, porque los tienen como esclavos con el freno de la razón, macerando la carne con la penitencia, con la vigilia y la oración continua. A la voluntad sensitiva la mataron con el aborrecimiento al vicio y con el amor a la virtud, habiendo perdido las condescendencias con su cuerpo. El mimo y amor que hay entre el cuerpo y el alma es causa de que el hombre tema, naturalmente, la muerte. Pero como en el perfecto y justo la virtud sobrepuja a la naturaleza, es decir, la hace desaparecer, se sobrepone él con el santo aborrecimiento y el deseo de volver a lo que es su fin, de modo que la debilidad y blandura no le pueden dar guerra. La conciencia está quieta, porque en su vida hizo buena guardia, ladrando cuando los enemigos querían arrebatarle la ciudad del alma. Como el perro que está a la puerta ladra cuando ve a los enemigos, y así despiertan los centinelas. De igual manera el perro de la conciencia despertó al guardián de la razón, y ésta, junto con el libre albedrío, conoció por la luz del entendimiento quién era amigo y quién enemigo. Al amigo, o sea, a la virtud y a los santos pensamientos del corazón, le proporcionó dilección y afecto de amor, ejercitándolo con gran solicitud. Al enemigo, o sea, al vicio y pensamientos perversos, les dio odio y desagrado. Con el cuchillo del odio y del amor, con la luz de la razón y con la mano del libre albedrío hirió al enemigo de tal modo, que después, en el momento de la muerte, la conciencia no se recome, pues fue buen centinela, y por ello se encuentra en paz. Verdad es que el alma, por humildad, y porque en el momento de la muerte conoce mejor el tesoro del tiempo y las piedras preciosas de la virtud, se reprende a sí misma, pareciéndole haber aprovechado poco ese tiempo, pero esta no es pena aflictiva, como tampoco pena que aumente la perfección, ya que obliga al alma a recogerse en sí misma, poniéndose ante la sangre del humilde Cordero, mi hijo. No se vuelve atrás para mirar las virtudes, sino la sangre, donde ha encontrado mi misericordia. Como ha vivido con la memoria en la sangre, así en la muerte se embriaga y sumerge en la sangre. Los demonios, como no le pueden arguir de pecado, puesto que durante su vida venció su malicia, se llegan para ver si pudieran conseguir algo. Lo hacen con formas horrendas para producir miedo con su feísimo aspecto, con muchas y diversas fantasías, pero como en el alma no existe el veneno del pecado, su aspecto no le da temor ni miedo,
¿Cómo ocurrirá al que ha vivido malamente en este mundo? Viendo el demonio que el alma se ha sumergido en la sangre con ardentísima caridad, no le puede soportar y le arroja saetas desde lejos. No dañan al alma sus ataques y gritos, ya que comienza a gustar la vida eterna, tal como te dije en otro lugar, puesto que con los ojos del entendimiento, que posee la pupila de la Santísima Fe, ve que soy su infinito y eterno bien, aquel a quien ella espera poseer por gracia y no por mérito suyo, en virtud de la sangre de Cristo, mi Hijo. Por ellos tiende los brazos de la esperanza y con las manos del amor lo abraza, entrando en su posesión antes de estar en la gloria. Enseguida, sumergida en la sangre, entra por la estrecha puerta del Verbo, se llega a mí, mar de quietud, por permanecer juntamente unidos yo, mar, con la puerta, porque yo y mi verdad somos una misma cosa. Qué alegría recibe el alma que tan dulcemente se ve unida en ese momento. Porque experimenta el bien de la naturaleza angélica, y como ha vivido en caridad fraterna con su prójimo, por eso participa del bien de todos los que verdaderamente le experimentan, los bienaventurados, por la misma caridad fraterna de unos para con otros. Los bienaventurados reciben a los que tan dulcemente entran. Mis ministros, los que te dije que habían vivido como ángeles, son mucho mejor recibidos, pues en esta vida vivieron con mucho mayor conocimiento y hambre de mi honor y de la salvación de las almas. No hablo solo de la luz de la virtud, que, en general, todos pueden tener, sino de la alcanzada por vivir virtuosamente, la luz sobrenatural, sino que me refiero a los que tuvieron la luz de la ciencia santa, por la cual conocieron más acerca de mi verdad. Quien más conoce, más ama, y quien más ama, más recibe. Vuestro mérito es medido con la medida del amor. Si me preguntases, ¿el que no tiene la ciencia de los santos, puede alcanzar este amor? Claro que es posible conseguirlo, pero, aunque se puede, un caso particular no hace ley para todos, y yo te hablo en general. Es más, reciben mayor dignidad en el cielo por el estado de sacerdote, porque propiamente les fue dado el oficio de alimentarse de almas por amor a mí. Suponiendo que a todos sea dado permanecer en la dirección de la caridad para vuestro prójimo, sin embargo, como a estos les es dado administrar la sangre y gobernar las almas, si lo hacen con solicitud y con afecto de virtud, reciben más que los otros. Qué feliz es su alma cuando llega el momento de la muerte. Como han sido los pregoneros y defensores de la fe de su prójimo, se le ha hecho con natural en la médula de su misma alma, con esta fe me ven a mí en el prójimo. La esperanza con que han vivido, confiando en mi providencia, ha hecho que la pierdan en sí mismos, es decir, en su ciencia. Tienen su confianza en mí, la pierden en sí mismos, y no ponen el afecto desordenadamente en criatura o cosa alguna creadas en razón de su vida de pobreza voluntaria. Su corazón fue un vaso de elección que llevaba mi nombre. Predicaba la caridad con el ejemplo de una vida santa y con enseñanza verbal a su prójimo. Se levantan, en consecuencia, con inefable amor y me abrazan con afecto de amor a mí, que soy su fin, trayéndome la margarita de la justicia, que siempre tuvieron presente antes y cuando hacía justicia a cada uno y repartía con discreción lo que les era debido. Por eso me ofrecen la justicia con verdadera humildad y dan gloria y alabanza a mi nombre. Me la dan por haber obtenido de mí el don de la gracia con pura y santa conciencia en el tiempo oportuno. Asimismo se dan la indignación, juzgándose indignos de haberla recibido, y que sea en tanta abundancia. Su conciencia me da buena prueba de ello, y yo les doy con toda equidad la corona de la justicia, adornada de la margarita de las virtudes, es decir, del fruto que la caridad ha obtenido de las virtudes. Oh ángeles de la tierra, bienaventurados, que no habéis sido ingratos a los beneficios recibidos de mí y no habéis caído ni en negligencia ni en ignorancia. Solícitos, con la verdadera luz mantuvisteis los ojos abiertos sobre vuestros súbditos,